Entonces, ¿por qué les digo yo todo esto? Bueno, hay momentos en nuestras vidas en los cuales estamos en situaciones que no nos gustan. Simplemente nosotros no estábamos planeando estar en esa etapa de nuestras vidas, en una situación bastante incómoda. Créame que tuvo que haber sido bastante incómodo para José y para María que este emperador romano decretara que tenía que haber un censo. ¿Con qué intención? Con la intención de pagar impuestos. Entonces ahora ellos que viven en un lugar llamado Nazaret, que se encuentra aproximadamente unas 70 millas al norte de Jerusalén, y más o menos 75 millas al norte de Belén, porque Belén está hacia el sur de Jerusalén, tienen ellos que trasladarse de su casa, donde posiblemente estaban muy cómodos, comenzar a ir todo este camino con una mujer embarazada para poder llegar a la ciudad de Belén en la época que están siendo censados, dar a luz en las condiciones más precarias. Y hubiesen dicho, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué Dios, que fue el que anunció el nacimiento de este niño, saben que es el Hijo de Dios, ¿por qué en esta situación tan incómoda? Y así pasa en nuestras vidas. Nosotros muchas veces no podemos entender el por qué, pero sabemos que Dios está utilizando cada una de las circunstancias alrededor de nuestras vidas para hacer un propósito. Y el propósito es un propósito bueno en nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo logremos entender. Bueno, el propósito de haberlos hecho a ellos trasladarse desde la parte donde estaban viviendo en Nazaret para ir a Belén, nos damos cuenta que era para cumplir con su palabra. Cuando Dios dice que el nuevo rey para los judíos habría de nacer en Belén, Dios lo dice porque así habría de ser. No importaba en dónde estaba José y en dónde estaba María, Dios se iba a encargar de utilizar circunstancias y situaciones para hacer que ellos llegaran a donde tenían que estar para que Jesús naciera. Y es el mismo Dios quien sigue amándonos a nosotros y quien ha de obrar en nuestras vidas, porque eso es la intención de Él, convertirnos y hacernos a la imagen y la semejanza de su Hijo. Para ello, definitivamente tienen que utilizar ciertas circunstancias, ciertas situaciones que no necesariamente son de nuestro agrado, pero al día vamos a poder ver que lo que Dios hizo en nuestras vidas fue mucho mejor que bueno, fue maravilloso. Aquí hay algo bien interesante que me di cuenta que se lo mencioné en ese capítulo de Lucas. Dice, ellos subieron hacia Belén. Pero si ustedes se dan cuenta y ven un mapa, cosa que tengo un mapa aquí, a lo mejor no van a poder distinguir las zonas, pero Nazaret se encuentra aquí y tienen que ir hacia el sur para poder llegar a... Aquí está Jerusalén y aquí al ladito de Jerusalén está, aquí abajito está Belén. Bueno, nosotros pensaríamos que ellos bajaron hacia Belén, pero la Biblia dice que subieron. ¿Por qué dice que subieron? Porque para el judío ir hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Dios, porque así es como la ven ellos, esta ciudad celestial, aun cuando es terrenal por supuesto, pero para ellos es la ciudad, el pueblo de Dios, ve esta ciudad como la ciudad en la cual Dios puso su nombre, porque ahí puso su templo. Para ellos, nadie baja a Jerusalén. No importa en qué parte del mundo esté una persona, para ir a Jerusalén siempre tienen que subir. Así simplemente es como lo ven ellos. Y la razón también es bastante lógica cuando uno está allí, porque Jerusalén está en una de las partes más altas de todo Israel. Así que para llegar a Jerusalén siempre hay que subir. Así que poco les importa si tú vienes del norte, del sur, del este o del oeste, para llegar a Jerusalén tienes que subir. Les hago acotación de esto porque a lo mejor algún día escuchan a alguien que dice, es que subimos a Jerusalén, y ustedes piensan geográficamente, bueno, pero si estaban en el norte, no subieron, bajaron a Jerusalén. No, para todo judío y espero también para ustedes, todo estudiante bíblico, para llegar a Jerusalén siempre hay que subir. Pero vamos a continuar. Aquí dice que Herodes iba a matar al niño. Versículo 14 dice, así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho mediante el profeta. De Egipto llamaré a mi hijo. Otra profecía que estaba siendo cumplida. Cuando Herodes estaba yendo a matar a los niños en Belén, no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que esta gente muriera, no es que nadie sufriera, pero sí estaba cumpliendo con algo que Dios sabía que iba a ocurrir, porque Dios permite la maldad de las personas. No es sorpresa para Dios, porque inclusive dice aquí, el profeta ya lo había dicho, que de Egipto llamaré a mi hijo, que iba a nacer en Belén,
y que iba a ir a Egipto son profecías que se están cumpliendo. Así que si se dan cuenta, en los dos primeros capítulos que hemos estudiado, hemos visto una gran cantidad de profecías. Si se dieron cuenta, una de las primeras es que va a ser descendiente de Abraham, que va a ser descendiente de David, que va a poder ocupar el trono del rey David, que va a nacer de una virgen, que va a nacer en Belén, que va a ir a Egipto. O sea que en lo poco que hemos leído ya se habían cumplido 6 profecías. Miren cómo continúa. Dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Oh, perdón, me salté unos cuantos versos. Dice, versículo 16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Raquel, ¿quién es esta Raquel? Raquel vendría a ser la esposa, por supuesto, de Isaac. Pero en este caso, más que la esposa de Isaac, representa el lamento de toda mujer del pueblo de Israel que ha perdido a sus hijos. Y esta profecía habla de la muerte de todos esos niños. La única manera que nosotros podamos reconocer que esta profecía habla con respecto a la muerte de los niños es que nos sea revelado a través del entendimiento que Dios le dio al apóstol. Y eso ocurre muchas veces. Ustedes pueden estar leyendo la Biblia y ven un pasaje que dice que se refiere a una profecía, se refiere a algo que hizo Jesucristo. Pero en nuestras mentes no podemos llegar a esa conclusión y decimos, yo lo leo y no lo entiendo así. Bueno, tú lo lees y no lo entiendes así, yo lo leo y no lo entiendo así, pero yo no soy el profeta, ni tampoco soy el apóstol. La palabra de Dios nos dice que esa profecía equivale a ese cumplimiento y tenemos que aceptarlo tal y como está escrito. Así que continúa diciendo versículo 19, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Versículo 21. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Así que se muere Herodes, ha estado ciertos años José, Jesús y María viviendo en Egipto. Dios le da la noticia, le dice, Herodes ya murió, ahora te puedes regresar. Él regresa de Egipto, va hacia el norte, va hacia la región de Israel, pudiendo regresarse nuevamente a la tierra de Belén, decide ir a la región de Galilea. ¿Por qué? Bueno, la jurisdicción de este señor Herodes y ahora de su hijo pertenece a Judea, que es la parte sur, que es esta parte que se encuentra aquí. José y su esposa van a comenzar a ir ahora de nuevo a la parte norte, que es la región de Galilea. Y ahí, por supuesto, en Nazaret es de donde ellos han venido con años de anterioridad. Así que está regresando ¿a dónde? A donde él se sentía cómodo, a donde él ya conocía a las personas. Posiblemente al regresar allí, su profesión era la profesión de carpintero. A lo mejor todavía tendría clientes que estuviesen dispuestos a seguir comprando todos sus materiales. No nos habla mucho en detalle de la vida de Jesucristo en su infancia. Así que no vamos a poder ver todos estos detalles, qué ocurrió con Jesucristo cuando estaba joven en Galilea. Pero la región de Galilea va a ser bastante importante para el resto de los estudios, porque es donde se concentra el ministerio de Jesucristo. Cuando Jesucristo, luego que tiene 3 años dentro de su ministerio y va a Jerusalén para, por supuesto, ser entregado a los romanos y luego ejecutado, dice una muchacha que está allí, que ve a Pedro, y es donde Pedro va a decir que no conoce a Jesucristo. Dice, tú eres Galileo, tu forma de hablar te traiciona. Así que
había forma de reconocer quiénes pertenecían a la región de Galilea. No era necesariamente su forma de conversar, su forma de actuar, posiblemente sus manerismos, no eran tan refinados como las personas que pertenecían a la región de Judea. Les hago ese comentario simplemente porque me vino a la memoria que los discípulos eran de Galilea. Y tristemente es en Galilea donde muchas de las personas van a rechazar a Jesucristo. ¿Saben por qué lo rechazan? Lo rechazan porque lo conocen. Cuando Él regresa a su pueblo, al pueblo que lo vio crecer, y habla con aquellas personas que lo conocían en su infancia y lo conocían antes de empezar su ministerio, allí es donde lo rechazan. Allí es donde le dicen, pero ¿quién es este hombre? Este no es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María. No tenemos entre nosotros a sus hermanos y a sus hermanas. ¿De dónde este hombre sacó ese conocimiento? Porque sabían que no había ido a la escuela. Y lo rechazaron. Y tristemente eso también va a ocurrir con ustedes y va a ocurrir conmigo. Cuando ustedes traigan este mensaje de conocimiento de Dios, quién es Jesucristo, por qué es importante entregarle su corazón, su vida, arrepentirse del pecado, créanme que posiblemente van a ser precisamente aquellas personas que ustedes más conocen los que van a decir que no tienen mucho interés de escuchar lo que ustedes tienen que decirles. Pero no se rindan, oren por ellos, procuren en todo momento tenerle paciencia y sigan compartiendo, y que sea Dios quien se encargue de aquellos que van a recibir la palabra. Que Dios los bendiga. Ese es el final de este segundo capítulo, y por supuesto continuamos estudiando y meditando en la palabra de Dios.